La inflación se sigue desacelerando en Argentina. Los precios aumentaron en el mes de octubre un 2,7%, la tasa intermensual más baja desde noviembre de 2021. Veámoslo. La tasa de inflación intermensual de la Argentina ha caído prácticamente de manera ininterrumpida desde diciembre de 2023, desde el mes en el que Javier Milei llegó a la presidencia de la República. Un mes antes, en noviembre de 2023, la tasa de inflación intermensual se ubicaba en el 12,8% y con una tendencia claramente al alza. La inflación no se estaba frenando con el peronismo, sino que se estaba acelerando y corría el riesgo de convertirse en una hiperinflación. Las condiciones para ello estaban todas encima de la mesa: un déficit público desbocado y sobre todo un déficit cuasi fiscal en el Banco Central que multiplicaba la base monetaria del país cada pocos meses. Pues bien, desde un principio Javier Milei se puso manos a la obra para remediar estos dos problemas estructurales de las finanzas públicas argentinas, el enorme déficit público de la Administración Central y el gigantesco déficit cuasi fiscal del Banco Central, y conforme fue remediándolos, el primero, el déficit presupuestario transformado en superávit presupuestario, y el segundo, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, rebajando su coste de refinanciación sin que ello depreciara el peso y trasladando los pasivos remunerados remanentes a las espaldas del Tesoro para que sean amortizados poco a poco con el paso del tiempo a través del superávit presupuestario, conforme Javier Milei fue remediando estos dos problemas financieros estructurales del Estado argentino, la tasa de inflación fue cayendo mes tras mes de manera sostenida. Y este martes conocimos el dato de inflación correspondiente al mes de octubre de 2024. Un dato que rebaja la tasa de inflación intermensual al 2,7%, muy por debajo del 12,8% de noviembre de 2023, último mes con el peronismo al mando, y sobre todo muy inferior al dato de inflación que tendría en estos momentos la Argentina si el peronismo hubiese continuado otro año con sus políticas pauperizadoras y destructoras de la solvencia del Estado argentino, endeudamiento público creciente y monetización del mismo en el Banco Central. El éxito de la política desinflacionaria, reductora radicalmente de la tasa de inflación en el país, de Javier Milei es a estas alturas muy poco cuestionable, porque la comparativa entre el último mes del peronismo, 12,8%, y el último mes, de momento, de la presidencia de Javier Milei, 2,7%, todavía resulta más elocuente si tenemos presente, primero, que en noviembre de 2023 la mayoría de los precios de la economía argentina estaban controlados directa o indirectamente por el Estado argentino. Es decir, había una enorme inflación reprimida dentro del país. Es algo así como intentar retener el vapor dentro de una olla sin válvula de escape, apretando fuertemente la tapa en contra de la olla. En algún momento eso terminará estallando, pero mientras evitas que salga el vapor, puedes engañar a los que hay alrededor de ti diciendo que no, que el agua no está hirviendo, que los precios no se están disparando. Pues eso es lo que sucedía en noviembre del año 2023. De hecho, el primero de los precios pisados dentro de la economía argentina era, sin ningún género de dudas, el tipo de cambio. La brecha cambiaria dentro del país en noviembre de 2023, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio de mercado, el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar, alcanzaba el 180%.
Es decir, que el tipo de cambio de verdad entre estas dos divisas, que tanto condiciona posteriormente los precios internos del país, el tipo de cambio de verdad entre estas dos divisas era casi 3 veces el tipo de cambio oficial. Hoy esa brecha cambiaria apenas ronda el 10%. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo es prácticamente inexistente. Y segunda razón por la cual este buen dato de inflación correspondiente a octubre de 2024 se compara aún más favorablemente con respecto a los datos de inflación de hace un año, de octubre de 2023 o de noviembre de 2023 con el peronismo, pues que en el cuarto trimestre de 2023, cuando el peronismo registraba, aún controlando precios, pésimos datos de inflación, el 12,8% intermensual del mes de noviembre de 2023, la actividad económica en el país se hallaba en recesión, se hallaba en contracción. En términos desestacionalizados, el PIB argentino durante el cuarto trimestre de 2023 se contrajo un 2,3%, más incluso de lo que se contrajo, también desestacionalizadamente, el PIB durante el primer trimestre de 2024 o durante el segundo trimestre de 2024, para que os imaginéis la magnitud de la recesión que le legó también el peronismo a Javier Milei. No solo le legó una inflación galopante, que amenazaba con convertirse en hiperinflación, sino además una economía en caída libre. Pues bien, en estos momentos, aunque no disponemos todavía de datos oficiales sobre actividad en el cuarto trimestre de 2024, a través de diversos indicadores adelantados, sí podemos constatar, casi más allá de toda duda razonable, que la economía argentina ya está volviendo a crecer. Algunos dirán que está rebotando, pero en cualquier caso está creciendo. Y está creciendo, a diferencia de lo que sucedía hace un año, con inflación en retroceso. Hace un año la inflación estaba en ascenso, con la economía cayendo, y ahora la inflación está desacelerándose, con la economía acelerándose. En definitiva, las políticas de estabilización presupuestaria, especialmente a través del recorte del gasto público y de saneamiento del Banco Central, proporcionan resultados rápidos a la hora de frenar una hiperinflación y lograr un descenso sostenido y también veloz de la tasa de inflación. A estas alturas ya es incuestionable que 2024 terminará con una tasa de inflación interanual muy inferior a la última tasa de inflación interanual del peronismo en noviembre de 2023. En apenas un año, las políticas económicas liberales de Javier Milei han conseguido estabilizar de una manera muy clara y contundente el valor de una divisa que hasta noviembre de 2023 era la peor divisa del mundo. Un ejemplo muy claro e ilustrativo de cómo el culto al estatismo destruye y el liberalismo sanea y reconstruye.